Hola chicos, espero que estén muy bien. Para continuar trabajando con las nuevas unidades en esta segunda etapa, vamos a repasar un poquito el trabajo con triángulos, rectángulos que estuvimos haciendo hasta el momento. Al trabajar con triángulos, rectángulos, hemos visto las diferentes propiedades y teoremas que se aplican para resolver alguna situación en particular. Por ejemplo, si tenemos la siguiente situación, un faro de 16 metros de altura manda su luz a una distancia horizontal sobre el mar de 63 metros. Queremos averiguar cuál es la longitud del haz de la luz. Entonces, tenemos el siguiente dibujo que lo representa, donde tenemos la longitud del faro, que es de 16 metros, la distancia horizontal sobre el mar, que es de 63 metros, y lo que queremos averiguar justamente es la longitud del haz de luz. En este caso, si recordamos, estamos trabajando con triángulos rectángulos, por lo tanto, lo que podemos aplicar para encontrar el lado que nos falta es el famoso teorema de Pitágoras, en donde el teorema de Pitágoras nos permite relacionar los lados de un triángulo rectángulo. El mismo teorema plantea que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y se simboliza mediante la siguiente fórmula. Entonces, si corroboramos los datos de nuestro problema, tenemos que calcular la hipotenusa, que es lo que dejamos como incógnita, y tenemos los lados de los catetos, serían 16 y 63. Resolviendo, obtenemos como resultado que la hipotenusa mide 65 metros, es decir, que la longitud del haz de luz es de 65 metros. Entonces, para encontrar los valores de los lados de un triángulo rectángulo, utilizábamos en un primer momento el teorema de Pitágoras. Continuemos un poquito más. Ahora, el año pasado analizamos cómo se relacionan los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos agudos. Para poder establecer este tipo de relaciones, aplicamos el concepto de trigonometría, que es la rama de la matemática que se ocupa justamente de establecer las relaciones entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo. Nosotros en particular vimos que existían 3 razones trigonométricas importantes que facilitan hallar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Esas 3 razones, la primera la habíamos llamado seno del ángulo, o sea, tenemos un triángulo rectángulo, ubicamos el ángulo agudo, que en este caso lo llamamos alfa, y justamente la razón trigonométrica seno relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa. El cateto opuesto es el lado AC y la hipotenusa en este caso es el lado CB o BC. Entonces, el seno del ángulo alfa, que en este caso es el ángulo agudo, representa al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego vimos que también existe otra, que es el coseno. La razón trigonométrica coseno relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa, siempre fijando el ángulo agudo. El cateto adyacente es el lado AB y la hipotenusa sigue siendo el lado BC del triángulo rectángulo. Entonces, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería AB sobre BC. Y por último, tenemos la tangente, que la tangente es la última relación que establece que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, llamando al cateto opuesto AC nuevamente y el cateto adyacente AB. Entonces, recuerden que el cateto opuesto y el cateto adyacente se denominan a partir del ángulo agudo, que en este caso es justamente alfa. O sea, nosotros primero ubicamos dónde está el ángulo o cuál es el ángulo que vamos a implementar y a partir de este ángulo, este cateto es el adyacente y este cateto es el opuesto. Si fuese al revés, en donde el ángulo estaría acá arriba, el cateto adyacente sería AC y AB pasaría a ser el cateto opuesto. Por eso es que los catetos se denominan de esa manera teniendo en cuenta el ángulo agudo. Bien, entonces una vez establecidas las 3 razones trigonométricas, podíamos encontrar justamente cualquier valor de un triángulo rectángulo, ya sean sus lados o sus ángulos.
habíamos visto una manera sencilla de recordar justamente cuáles eran estas tres razones trigonométricas usando el acrónimo SOHCAHTOA, donde SOHCAHTOA representa el opuesto con la hipotenusa, la parte que dice K es el coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa, y por último TOA, que sería la tangente, relaciona el opuesto con el adyacente. De esa manera pueden memorizar las definiciones de las razones trigonométricas más importantes. Bien, entonces, veamos un ejemplo. ¿Cómo hacíamos para resolver justamente alguna situación que tenga que ver con las razones trigonométricas? Bien, tenemos el primer ejemplo. Dice, hallar el valor de la incógnita teniendo en cuenta los datos del siguiente triángulo que se encuentran en centímetros. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo. Si observamos qué datos tenemos, conocemos la hipotenusa, que mide 36 centímetros, y conocemos el ángulo alfa, que mide 28 grados. Entonces, lo que queremos calcular es el valor de X, que en este caso X representa el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Justamente el seno. Entonces, reemplazamos los valores. El seno de alfa, que es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Alfa es 28 grados, el opuesto es lo que queremos encontrar. La hipotenusa es 36 y nos queda una ecuación trigonométrica para despejar el valor de la X. Como el 36 se encuentra dividiendo, lo pasamos multiplicando. Resolvemos en la calculadora y obtenemos que X, que es el cateto opuesto, mide 16,9 centímetros. Bien, ahora, eso era lo que aplicábamos si queríamos encontrar algún lado en particular. Ahora, el segundo ejemplo, queremos hallar el valor del ángulo X en el siguiente triángulo. Si observamos, lo que tenemos como incógnita ahora es el ángulo y conocemos dos lados de ese triángulo. Si el ángulo está aquí, los lados que conocemos es el cateto adyacente, que es 24 centímetros, y la hipotenusa, que es 36. Entonces, ¿cuáles de las tres razones trigonométricas involucran el cateto adyacente y la hipotenusa? Es justamente el coseno. Entonces, reemplazamos los datos que tenemos y nos queda coseno de X, que la X es la incógnita, el adyacente me medía 24 centímetros, la hipotenusa 36. Y en este caso, como la incógnita es el ángulo, para hallar dicho ángulo debemos utilizar la inversa, en este caso la inversa del coseno. Como lo hacíamos en la calculadora, apretábamos la tecla Shift más el coseno, y en el visor de la calculadora les va a aparecer coseno a la menos 1. Y entre paréntesis agregan el 24 sobre 36. Entonces, en la hoja quedaría escrito de esta manera. Arc coseno, que arc sería la inversa, de 24 sobre 36, cuando lo resuelven en la calculadora les da como resultado aproximadamente 48,189. Entonces, utilizando la expresión completa que les quedó en el visor de la calculadora, apretan la tecla de grados, minutos y segundos, ya que el ángulo se mide en sistema sexagesimal. Y van a obtener como resultado la siguiente expresión, que el ángulo X es igual a 48 grados, 11 minutos, 22,87 segundos. Entonces, esto es un pequeño repaso de lo que nosotros ya trabajamos los años anteriores. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular los lados y los ángulos de los triángulos que no son rectángulos? Porque justamente las razones, tanto las razones trigonométricas como el teorema de Pitágoras, sirven solamente para triángulos rectángulos. Bueno, en este caso, justamente a los triángulos que no son rectángulos se los conoce como triángulos oblicuángulos, los cuales no poseen ningún ángulo recto. Entonces, para poder trabajar con esto, vamos a continuar avanzando con el nuevo contenido, que es justamente la resolución de triángulos oblicuángulos. Bien,
En el archivo acá tenemos dos ejemplos de cómo serían dos triángulos oblicuángulos. Podemos tener tres ángulos que son agudos o podemos tener un ángulo obtuso y dos agudos. Esos serían dos tipos de triángulos oblicuángulos. Y como mencionamos recién, justamente los triángulos que son oblicuángulos no contienen ningún ángulo interior de 90 grados. Lógicamente, si sus ángulos son diferentes, también lo serán sus lados, pero la suma de los grados de sus ángulos siempre ha de ser de 180 grados. Entonces, ¿cómo calcular los distintos valores de un triángulo oblicuángulo? Para poder hacerlo, vamos a estudiar dos teoremas sencillos que tienen que ver justamente con la resolución de dichos triángulos. El primer teorema es conocido como el teorema del seno. El teorema del seno plantea que en cualquier triángulo oblicuángulo, cada lado es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Lo que significa que si yo tomo el lado BC, va a ser proporcional al seno de su ángulo opuesto, que es A. Y acá es donde aparece la primera relación. Y a su vez, eso me va a dar igual a la relación entre el lado AC y el seno de su ángulo opuesto, que es B. Y lo mismo voy a obtener si relaciono el último lado, que es AB, sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso sería C. Entonces, en todo triángulo, la relación de un lado entre el valor del seno del ángulo opuesto siempre se mantiene constante. Como mencionamos recién, eso significa que cada lado del triángulo es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Ahora, esta fórmula es la que vamos a implementar justamente para resolver triángulos oblicuángulos. ¿Necesito usar las tres relaciones? No, directamente con utilizar solo dos, según los datos que me proporciona el problema, ya es suficiente para encontrar cualquier dato del triángulo oblicuángulo solicitado. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Resolver un triángulo con los siguientes datos, es decir, que lo que necesitamos encontrar son todos los lados del triángulo, o sea, cuánto miden los lados del triángulo, y también queremos conocer todos sus ángulos interiores. Entonces, tenemos como datos al lado BC, que es 4 centímetros, tenemos como dato el lado AC, que es 5 centímetros, y conocemos el ángulo B, que es de 30 grados. Es decir, que tenemos que hallar tres cosas: el lado BA o AB, el ángulo A y el ángulo C. Bien, ¿cómo procedemos? Procedemos justamente como aplicando el teorema del seno. Lo que vamos a hacer primero es calcular un ángulo. Entonces, en este caso, decidimos calcular el ángulo A, conociendo dos lados y el ángulo opuesto a AC, que en este caso sería B, que es 30. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que utilizo? Bueno, justamente relaciono los dos lados que ya conozco, ¿sí? Y nos va a permitir encontrar el ángulo que estamos buscando, que es el ángulo A. Entonces, el lado BC es proporcional al seno del ángulo opuesto, que es A, por eso nos queda BC sobre CA. Y después también tenemos que AC es proporcional al seno de B, que es el seno de 30. Entonces, directamente con establecer una proporción, relacionando los cuatro elementos, ya vamos a poder encontrar el valor del ángulo que estamos buscando. Entonces, reemplazamos los valores en la fórmula. BC vale 4, el seno de A es lo que me queda como incógnita, AC mide 5, el seno de B es el seno de 30, y me queda una ecuación para despejar el seno de A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Justamente despejamos. Al despejar, obtenemos como resultado que el seno de A es igual a 4 por 0,5. Este 0,5 sale de la resolución del seno de 30. Ustedes piensen que el seno de 30 es 0,5. Este 0,5 que está dividiendo, ¿sí?, pasa multiplicando. Y después el 5, ¿sí?, lo cambiamos de miembro también para que nos quede completamente despejado. Entonces, aplicamos la ley fundamental de las proporciones para poder despejar esta ecuación. Entonces,
nos queda que el seno de A es igual a 0,4. Nuevamente, como estamos encontrando un ángulo, aplicamos la función inversa, o sea, el arco seno de 0,4 nos va a dar como resultado el ángulo A, y al pasarlo a grados, minutos y segundos, obtenemos el valor del ángulo A, que es 23 grados, 34 minutos, 41,44 segundos. Bien, una vez que conocemos dos ángulos, podemos hallar el tercero, porque sabemos que la suma de los tres nos tiene que dar como resultado 180 grados. Entonces, para calcular el ángulo C, a 180 le restamos la suma entre los otros dos ángulos, obteniendo que el ángulo C es 126 grados, 25 minutos, 18,5 segundos. Ahora, una vez que conocemos los tres ángulos, podemos proceder a calcular el último lado que nos falta, nuevamente utilizando el teorema del seno. Entonces, como quiero encontrar el lado AB, lo que voy a hacer es usar la proporción correspondiente en donde el lado AB es proporcional al seno de 126 grados, 25 minutos, 18,5 segundos, y eso me va a dar igual a 5 sobre el seno de 30, siempre usando la fórmula del teorema del coseno. Entonces, despejamos el lado AB, el seno de 126 que están dividiendo lo pasamos multiplicando, y cuando hacemos la operación, obtenemos justamente como resultado que AB es igual a 8,04 centímetros. Es decir, que en este caso, aplicando el teorema del seno, pudimos encontrar todos los lados y los ángulos de un triángulo oblicuángulo. Ahora, no es el único teorema que nos permite encontrar estos datos, sino que también tenemos otro teorema que es conocido como el teorema del coseno. El teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos que se utiliza normalmente en trigonometría. El teorema relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por esos dos lados. Entonces, veamos de qué se trata este teorema. Dado un triángulo ABC, siendo A, B y C los ángulos y AB, BC y AC los lados respectivamente opuestos a esos ángulos, entonces el teorema del coseno establece que un lado, por ejemplo el lado AB, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, fíjense que esta primera parte coincide con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Menos el doble producto de esos dos lados, o sea, de BC y AC, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. ¿Opuesto a quién? Opuesto a AB. Si observamos la figura, el lado AB, ¿sí? Su ángulo opuesto es C. Ahora, esta fórmula la podemos usar también, pero cambiando los lados que quisiéramos encontrar. Por ejemplo, si uso el lado BC, el cuadrado de BC es igual a la suma de los cuadrados de los lados de los otros dos, menos el doble producto de AB por AC por el coseno de A. ¿Quién es A? A es el ángulo opuesto a BC. Si observamos el dibujo, BC está acá, el ángulo opuesto es A. Y lo mismo podemos hacer la extensión para el lado AC. O sea que de estas tres fórmulas podemos usar cualesquiera según viendo el lado o el ángulo que quisiéramos encontrar. Entonces, veamos un ejemplo. Queremos resolver este triángulo con los siguientes datos. BC mide 1200 metros, AB mide 700 metros y el ángulo B es de 108 grados. Si dibujamos el triángulo, tenemos como dato dos lados y un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Como tenemos como dato dos lados y un ángulo, vamos a calcular justamente el lado que nos falta, que es el lado AC. Bien, si quiero calcular el lado AC, ¿qué fórmula voy a usar? Y bueno, justamente la del lado AC que ya está casi despejado. Lo único que me faltaría es la potencia cuadrada, la vamos a pasar como raíz para poder encontrar el valor de AC. Entonces, reemplazando en la fórmula, usando esa fórmula justamente, despejamos a C, es decir, que el cuadrado pasa como raíz hacia el otro miembro de la igualdad y lo único que hacemos es reemplazar los datos que nos da el problema. BC es 1200 metros, AB es 700,
menos 2 por, nuevamente, BC, que es 1200, y AB, que es 700, por el coseno del ángulo opuesto a AC. ¿Quién es el ángulo opuesto a AC? Es el ángulo B, que en este caso coincide, que es 108 grados. Entonces nos queda solo una simple cuenta para poder encontrar el valor de AC, que me da aproximadamente 1564,97 metros. Entonces, con los tres lados ya calculados, podemos calcular los ángulos que nos faltan. En este caso, el ejemplo muestra cómo calculamos el ángulo C. También podían haber elegido calcular el ángulo A. Entonces, si quiero calcular el ángulo C, vamos a tener que despejar, o sea, observamos dónde está el ángulo C, aquí. Entonces usamos la siguiente fórmula y despejamos correctamente para poder encontrar el ángulo C. ¿Cómo lo despejamos? Y bien, los dos lados que están sumando los vamos a pasar restando al primer miembro de la igualdad y toda esta expresión, menos 2 por BC por AC, está multiplicando al coseno. Por lo tanto, la vamos a pasar dividiendo. Entonces, de la fórmula, obtenemos que AB al cuadrado menos BC al cuadrado menos AC sobre menos 2 por BC por AC es igual al coseno de C. Como tenemos que calcular un ángulo, recuerden que tenemos que aplicar la función inversa. Entonces, reemplazamos los datos. 700 al cuadrado menos 1200 al cuadrado menos 1564,97 elevado al cuadrado, que son los datos de los tres lados. Dividido menos 2 por 1200 por 1564,97 nos va a dar igual al coseno de C. Resolviendo, aproximadamente encontramos que esto es 0,90. Aplicamos entonces la función inversa, o sea, arco coseno de 0,90 o de todo lo que ustedes tienen en el visor de la calculadora y les va a dar como resultado el ángulo C, que es 25 grados 10 minutos 0,8 segundos. Una vez encontrado el ángulo C, procedemos a calcular el ángulo faltante, que es el ángulo A. Como bien dijimos anteriormente, la suma de los ángulos interiores me da como resultado 180. Por lo tanto, para calcular A, hacemos 180 grados menos el ángulo C más el ángulo B, que da 108 grados. Entonces, obtenemos como resultado que el ángulo A es 46 grados 49 minutos 25,92 segundos. Entonces, a partir de ahora, para poder resolver cualquier triángulo oblicuángulos, tenemos estos dos tipos de teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. Una sugerencia que los puede ayudar a identificar qué teorema es el que pueden implementar. Si el problema nos aparece más cantidad de datos de ángulos que de lados, podemos comenzar a resolver el problema con el teorema del seno. Sin embargo, si tenemos más datos de lados que de ángulo, podemos empezar a resolver el problema con el teorema del coseno. Si en alguna situación nos queda dibujado un triángulo rectángulo, vamos a tener que volver a implementar las razones trigonométricas mencionadas anteriormente. Recuerden que el teorema del seno y el teorema del coseno son específicamente para triángulos que no son rectángulos. Entonces, ahora sí, estamos listos para continuar trabajando.